Empecemos entonces con el armado de la PC. En general, no hay un orden específico en el que armar la computadora. Este es el orden que yo utilizo y que me parece más cómodo, pero pueden hacer los pasos diferentes si gustan. Otra cosa es que siempre se recomienda usar una pulsera antiestática para el armado de PCs. Yo la tengo, pero jamás la he usado porque me parece muy incómoda, y la verdad, nunca he tenido inconvenientes, pero no podía dejar de decirlo. El primer paso es ensamblar todo lo que se pueda sobre la tarjeta madre fuera del gabinete. Esto nos permitirá trabajar más cómodos. La tarjeta madre que estamos usando es una Gigabyte AB350M Gaming 3 para procesadores Ryzen. Un buen sitio para apoyar la placa sin dañarla es sobre su propia caja, y eso es lo que haremos a continuación. Luego procederemos a poner el procesador, las memorias y el cooler. El único paso que puede variar cuando armamos una PC, según la marca que elijamos, es la puesta del procesador. En el caso de AMD, con los procesadores Ryzen, estos tienen los pines de contacto directo en el procesador, y por eso vemos que el socket de la placa tiene la cantidad exacta de orificios en los que encajan los pines. Para saber en qué orientación debemos poner el procesador, debemos fijarnos en una pequeña flecha que se encuentra tanto en el socket como en el procesador, y ambas deben coincidir. Una vez que las tengas ubicadas, con un poco de presión movemos y levantamos la palanca del socket para desbloquearlo, y apoyamos con mucho cuidado el procesador en la dirección adecuada. Este debe entrar con mucha facilidad y no debe ser forzado en ningún momento para evitar doblar los pines del mismo. Luego simplemente baja la palanca, asegúrala y ya tienes tu procesador instalado. Por cierto, el procesador que acabamos de instalar es un Ryzen 5 1400, tiene 4 núcleos y 8 hilos, con un reloj base de 3.2 y un boost de 3.4. En el caso de Intel se invierten los papeles. El procesador tiene los contactos y la placa madre tiene los pines. Sin embargo, el resto del proceso es muy similar al de AMD. Hay que buscar la flecha tanto en el procesador como en el socket y alinearlas ambas. Levanta la palanca, que a su vez levantará la palanca que hará presión en el procesador al cerrar. Coloca el CPU en la posición adecuada y baja la palanca colocando el orificio de la placa metálica debajo del tornillo que la asegura. Y listo, de nuevo ya tienes tu procesador instalado. Llegó la hora de instalar la RAM. Para este build estaremos utilizando dos sticks de Corsair Vengeance DDR4 de 3000 MHz. Para instalarlas tenemos que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que queremos aprovechar la tecnología del Dual Channel. Para ello, las dos memorias siempre se deben instalar en los sockets del mismo color. Pero hay incluso un color que va a tener mejor rendimiento que el otro, dependiendo de la tarjeta madre que usemos. En este caso lo recomendable es dirigirse al manual, en el que vemos que para obtener el máximo performance, los dos módulos de memoria deben instalarse en el socket 1 y 2, los cuales luego podremos identificar con la numeración que está en la tarjeta madre al lado de los mismos. Dicho esto, abrimos los precintos de seguridad de cada socket y nos fijamos de qué lado se deben instalar las memorias. Para ello, miramos que los contactos de la memoria tienen dos lados, uno más largo que el otro, lo cual coincide con el socket, que también tiene dos espacios divididos, uno más largo que el otro. Simplemente coloca la RAM haciendo que esto coincida, y empuja con un poco de fuerza hasta que el módulo entre completamente y los precintos se cierren solos por completo. Vas a escuchar un característico clic cuando esto ocurra. Y ya tu RAM está perfectamente instalada. El último paso, antes de irnos al gabinete, es instalar el cooler del procesador. Como vamos a usar el cooler stock de AMD, lo primero que tenemos que hacer es retirar las piezas que trae de fábrica la tarjeta madre, que se utilizan para sujetar algunos tipos de water cooling y otros coolers en general. Simplemente sacamos los 4 tornillos que sujetan las piezas y los removemos con cuidado, ya que no queremos sacar el backplate que viene de fábrica con la placa. Si tu cooler es nuevo, probablemente ya tenga la pasta térmica preaplicada, por lo que puedes saltarte el paso que vamos a hacer a continuación. En caso de que estés usando un cooler usado o que simplemente quieras usar tu propia pasta térmica y hayas limpiado la original del cooler, tienes que aplicarla directo al procesador. Hay muchos métodos para hacer esto, y no voy a entrar en el dilema de cuál método es mejor, ya que en repetidas ocasiones se ha demostrado que, por lo general, es irrelevante, siempre que se ponga la cantidad adecuada. Yo utilizo la técnica del grano de arroz, y les aseguro que va bastante bien.
consiste en aplicar una pequeña cantidad de pasta en el centro del procesador, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, la cual se esparcirá automáticamente al instalar el cooler y hacer presión sobre el CPU. Luego de poner la pasta es la hora de montar el cooler. En este caso, simplemente pon el cooler sobre el socket, asegurándote de que todos sus tornillos queden en los orificios correspondientes. El cooler de AMD viene con el nombre de la marca, lo cual hace que lo más estético sea ponerlo con el nombre arriba, que se pueda leer. Pero en el caso de otros coolers, lo recomendable es ponerlo de tal forma que el cable del fan quede lo más cómodo posible para conectarlo en la mother. Luego de apoyarlo, comienza a atornillar el cooler. Esto lo vas a hacer poco a poco, dando 3 vueltas a cada tornillo en forma de X, para asegurarte que la presión se haga lo más equitativa en todo el CPU y la pasta térmica se riegue bien. Cuando sientas que el tornillo llega al final, no hagas mucha más fuerza, ya que no hace falta. Ahora, lo último que debemos hacer es conectar el cable del cooler a la placa madre. Este debe ser instalado en el header llamado CPU Fan. El cable solo hay una forma de ponerlo, ya que ambos conectores tienen una forma en la que engranan, y si se busca ponerlo de otra forma, simplemente no va a entrar. Fíjate bien en la forma del conector y evita hacer fuerza al conectarlo, para no doblar ningún pin por accidente. Puedes aprovechar y doblar el cable del cooler entre los componentes ya instalados para ahorrar tiempo y aprovechar la comodidad de tener la mother fuera del gabinete. Y así ya tenemos el cooler instalado. El próximo paso que yo suelo hacer es instalar la tarjeta madre en el gabinete. Para ello lo colocamos acostado y nos fijamos si tiene o no instalados los tacos en donde se apoya la placa madre. En este caso ya están instalados, pero si tu gabinete no los trae, debes fijarte qué formato es tu placa y poner todos los tacos o standoffs en las posiciones que tu placa tenga orificios. Estos tacos son inconfundibles y se ven así como en esta foto. Luego de esto viene el paso más difícil de armar una PC. No es instalar el CPU, no es poner bien la pasta térmica o hacer el cable management, no, es poner el fucking IO Shield en el gabinete. Parece muy simple, es poner a presión esta placa de metal en la parte de atrás, con los puertos en la orientación adecuada. Por lo general, los orificios redondos del audio van hacia abajo. Sin embargo, es bastante fastidioso, y así como puede calzar bien al primer intento, te puede llevar varios minutos ponerlo si es tu primera vez. Una vez que lo logramos, volvemos a acostar el gabinete y procedemos a poner la placa madre. Fíjense que todos los puertos coincidan bien con el IO Shield y que los orificios de los tornillos queden alineados con los tacos de los que hablamos antes. Luego, solo resta poner los tornillos sujetadores. Los vas a reconocer principalmente porque son los que vienen en mayor cantidad en la caja de tu gabinete, pero además porque son los únicos que entran de forma correcta en los tacos. Así que es casi imposible que pongas los tornillos errados. Asegúrate de ponerlos en todos los orificios y de apretarlos solo lo justo. No te excedas de fuerza para no hacerle daño a la placa. Y así ya instalaste la placa madre en el gabinete. ¿Vamos bien hasta ahora? Este es un buen momento para colocar la fuente de poder. Para esta PC, estamos utilizando una EVGA de 500 watts 80 Plus no modular. Una fuente modesta, pero muy buena y más que suficiente para esta PC. Todavía no conectaremos nada de cables, pero es buena idea dejarla puesta. Para ello primero, nos fijamos que el gabinete tiene orificios en la parte de debajo de donde va la fuente, por lo que podemos colocarla con el ventilador en esa dirección, y no tendremos ese flujo de aire caliente entrando a nuestra PC. Simplemente la apoyamos con el ventilador hacia abajo, pasamos todos los cables por los cortes del gabinete hacia la parte de atrás y luego la atornillamos para sujetarla de la manera correcta y que no se mueva. La fuente lleva 4 tornillos que son los de cabeza hexagonal, o tornillos 6/32. Son los más comunes de la PC y suelen ser la misma rosca que se utiliza para ajustar los paneles laterales del gabinete. Ponemos los 4 tornillos y ya queda puesta nuestra fuente. No la vamos a tocar más por los momentos. El próximo paso es instalar los ventiladores del gabinete. Este gabinete trajo 2 ventiladores, por lo que usaremos uno adelante haciendo entrar aire y uno detrás sacando el aire. Los ventiladores por lo general tienen una flecha en su parte lateral indicando en qué dirección va el flujo de aire. Sin embargo, estos no la tienen. Por regla general, va en dirección hacia la parte del ventilador en donde está el cable y la estructura plástica que lo sostiene,
así que nos guiaremos por eso. Otro consejo al poner los ventiladores es colocarlos con el cable apuntando hacia el lado de la placa madre, así te ahorrarás trabajo al momento de hacer el manejo de los cables más adelante. Así como la puesta de la pasta térmica, la dirección de los ventiladores es otro dilema en el que no quiero entrar, pero a modo informativo se pueden hacer tres cosas. Utilizar presión positiva, es decir, poner más aire entrando que saliendo. Poner presión negativa, es decir, más aire saliendo que entrando. O tratar de que lo que entra y sale sea más o menos igual, que eso es lo que haremos en este caso. ¿Cuál forma es mejor o peor? Es tema para otro video. Yo siempre busco tener una presión de aire más o menos neutral. Para sujetar los ventiladores, necesitamos tornillos de 5.5 milímetros, que son fácilmente reconocibles porque su rosca es muy pronunciada. Colocas el cooler en la posición deseada y atornillas bien los 4 tornillos. Lo mismo con el otro y con todos los que quieras instalar. Y estamos listos. El cable lo instalaremos luego. El próximo paso para mí es conectar los cables del panel frontal. Este es otro paso que suele dar miedo a los primerizos, pero no hay que darse mala vida. Para empezar, quiero decir que aún conectando algo mal, es muy difícil que algo malo pase. Sin embargo, tratemos de hacerlo todo bien, ¿vale? Tu mejor opción, si nunca has armado una PC, es buscar el manual de la tarjeta madre. Ahí encontrarás cómo conectar absolutamente todos los cables del panel frontal. Los conectores, por lo general, se ubican en la parte de más abajo de la placa, al lado derecho, y están identificados por las letras F-Panel. Estos conectores están mayormente estandarizados en todas las placas madre, pero siempre, por más que te conozcas de memoria dónde van, es bueno verificar para evitar cometer errores. Aparte de en el manual de la placa, debajo de los pines encontrarás una leyenda que te indica qué cables van dónde. Y cada cable está identificado en su parte plástica para que sepas dónde ponerlo. Los cables de encendido y de reset, por más que en la placa estén identificados con un positivo y negativo, es indiferente la forma en que los conectes. Sin embargo, ten en cuenta que los cables suelen tener una pequeña flecha en uno de sus conectores, que indica cuál es el lado positivo, si eso te da tranquilidad. En el caso de los LEDs, sí importa que se conecten con el positivo y negativo en correcto orden, pero si hay una inversión, no se queman, sino que simplemente no encienden. El primer cable que voy a instalar, en este caso, es el de HD LED, que es el LED que nos indica el uso del disco duro. Nos fijamos en la flecha y lo conectamos para que coincida la flecha con el positivo. Vamos con el cable de reset, aplicando ahora la misma técnica. Luego el de encendido y apagado, que en este caso va por encima del de reset. Y por último, tenemos los cables de Power LED, que indican cuando la PC está encendida, y que por algún motivo se borró la grabación de su instalación, pero el positivo va aquí y el negativo aquí. Este video no quiero que se enfoque en este gabinete en particular, porque la idea es que funcione para cualquier persona. Sin embargo, les comento que en este punto tenemos que poner el cobertor de la fuente de poder, porque si no, los cables quedan atravesados y no permiten luego su correcta instalación. Bien, sigamos con los dos cables restantes del panel frontal. El próximo es el USB 3.0. Este cable es bastante grueso e incómodo de conectar en muchos casos, y nos habilita los puertos USB del panel frontal. Se conecta en estos pines identificados como USB 3.0. Puede que tengas más de un puerto como este en tu tarjeta madre, puedes usar el que quieras. De nuevo, por la forma del cable, solo hay una forma de que calce bien, gracias a un pequeño corte que tiene en el header. Fíjate bien en la forma del cable y conéctalo como corresponde haciendo un poco de presión y está listo. En algunos casos, los gabinetes no traen USB 3.0 sino 2.0. En ese caso, traerán un conector que lo puedes conectar en estos pines que ves en pantalla. De nuevo, solo hay una forma de conectarlos y no importa cuál de los dos conectores utilices para conectarlos, es indistinto. Por último, queda el cable HD Audio, que habilita los puertos delanteros de auriculares y micrófono. En la Mother estará etiquetado como HD Audio o como F Audio en este caso. También hay una sola forma de colocarlo, ya que si se fijan, el segundo pin de la fila de abajo no existe y su entrada está bloqueada en el cable, por lo que es imposible conectarlo invertido.
Asegúrate de fijarte bien en la orientación correcta y no hagas demasiada fuerza para evitar doblar o romper algún pin en caso de algún error. Estos cables tan chiquitos suelen ser difíciles de maniobrar. Conectemos ahora los dos cables de los fans extra que tenemos. Estos cables se pueden conectar en cualquier cabezal que esté identificado como sysfan, sin importar el número. Simplemente elige el que más cerca esté del ventilador y que te quede más cómodo para trabajar. Para conectar este cable, tienes que tener en cuenta que el header en la mayoría de las placas madre nuevas va a tener 4 pines para ventiladores PWM, pero muchas veces los ventiladores solo poseen 3 orificios en el conector, como en este caso. Sin embargo, no hay que preocuparse porque, igual, se pueden conectar en el mismo conector sin ningún problema. Simplemente, el último pin queda libre. De nuevo, no hay forma errada de conectar los cables, siendo que solo encajan de una forma. Si los ves detalladamente, al instante te darás cuenta de cómo conectarlos, al igual que como hiciste con el ventilador del procesador un rato antes. Bien, coloquemos ahora los discos. En este caso, el gabinete trae para instalar 5 discos. 2 discos mecánicos de tamaño 5 1/4 y 3 para SSD de 2,5. Por un tema de comodidad, voy a usar ambas bahías removibles para colocar ambos discos y así no dejar más cables en el medio del gabinete. Para ello, simplemente removemos las bahías y empezamos con el disco mecánico. En este caso, este se instala sin herramientas, ya que la bahía tiene los pines para sujetarlo en lugar de usar tornillos. Pero si no es el caso de tu gabinete, tendrás que usar los 4 tornillos clásicos. El SSD, obviamente, es mucho más pequeño que la bahía que estamos usando, pero esta tiene 4 orificios en los que el disco puede atornillarse sin problemas. Así que hacemos eso, asegurándonos de dejar los puertos en la orientación adecuada, hacia afuera, y estamos listos. Colocamos las bahías de nuevo en su lugar y ahí quedan los discos. Ya estamos bastante cerca del final, solo falta conectar los cables de la fuente, acomodar un poco el cablerío sobrante e instalar la GPU. Vamos entonces con el próximo paso, que también a la gente le suele dar un poco de miedo, pero que no tiene nada de complicado: conectar los cables de la fuente. Hay 3 tipos de fuente: las modulares, cuyos cables se desconectan todos; semimodulares, que tienen los cables básicos conectados y los demás son removibles; y no modulares, que todos los cables están pegados a la fuente, como en este caso. Para las modulares y semimodulares hay que elegir qué cables se van a usar, para conectar exclusivamente esos, y así evitar tener cables de más. En este caso, elegiremos los cables que vamos a usar y los otros los ataremos para evitar que usen más espacio del debido. El proceso es similar de cualquier forma. Los primeros cables que vamos a ver son los principales, entre comillas. Son 3. Primero, el cable de 24 pines, que va directo a la tarjeta madre y se va a usar siempre, más allá de la PC que estemos armando. Luego tenemos el cable PCI Express, que es un cable de 6 u 8 pines, que además se divide en 2 conectores iguales. Este cable se utiliza para conectar la tarjeta de video o GPU o cualquier accesorio PCI Express que tengamos que requiera energía adicional. Nosotros lo usaremos para conectar nuestra tarjeta de video. Por último, tenemos el cable de CPU, que como su nombre lo indica, alimenta el procesador, y también va conectado directo a la tarjeta madre. Si se fijan, se separa en 2 partes de 4 pines cada una. Esto es porque dependiendo del modelo del CPU y de la placa madre, se necesitan conectar 8, 12 o incluso 16 en las tarjetas más enfocadas en hacer overclock. Los otros cables que podemos encontrar en una fuente son los que alimentan los discos duros u otros accesorios que requieren poder, por ejemplo, un water cooling o algún sistema de iluminación. Estos cables son de 2 tipos, SATA o Molex. Los SATA son los que usaremos para conectar los discos de esta PC, y como podemos ver, cada cable trae 3 conexiones, por lo que un solo cable es suficiente para nuestros 2 discos. Los conectores Molex eran usados años atrás, pero en algunos casos hay accesorios que todavía los usan,
por lo que es común ver que todas las fuentes aún traigan este tipo de conectores o que al menos traigan un conversor de SATA a Molex. Los dos cables que no vamos a usar los enrollamos y atamos, y los apartamos para luego guardarlos en un espacio libre del gabinete. Conectemos entonces de primero el cable de 24 pines. Este suele ubicarse en la parte central del lateral derecho de la tarjeta madre, por lo que hay que llevar el cable a través del pasacables de goma para que quede lo más cercano posible. Como ha ocurrido con el resto de los cables, solo hay una forma correcta de conectarlo, gracias a la forma de sus pines y a que tiene un precinto de seguridad que solo encaja de una forma. El cable de 24 pines tiene dos partes que debemos juntar manualmente para conectarlo, ya que debe entrar todo a la vez. Asegúrate de que quede bien conectado. El próximo cable es el del CPU. Este suele ubicarse en la esquina superior izquierda de la placa madre, y en ocasiones suele ser difícil de conectar si la placa tiene disipadores muy grandes, pero no es nada del otro mundo. Igual que con el cable de 24 pines, debes juntar sus dos partes y conectarlas juntas, o de lo contrario, no entrarán. También solo hay una orientación posible para cada cable, por lo que debes fijarte en su forma y no habrá posibilidad de error. Conectemos ahora los cables de poder SATA del disco duro. De nuevo, solo hay una forma correcta de conectarlos, ya que la conexión tiene forma de L. Hay que fijarse muy bien para acertar la orientación y conectarlo como corresponde. Haremos exactamente lo mismo para los dos discos usando el mismo cable. Aprovechando que estamos en esta zona, conectaremos los cables SATA de datos, los cuales van del disco a la placa madre, y son los que ves en pantalla en este momento. Al igual que los SATA de alimentación, el conector tiene una forma de L para evitar errores, pero es mucho más pequeño. El cable puede tener una terminación plana o en L, y debes elegir el que más te convenga según la posición de tus discos y los puertos de tu placa madre. Una vez conectados en los discos, pasamos a buscar los puertos SATA 3 en tu placa madre. Los SATA 3 específicamente son los que más ancho de banda tienen, así que siempre busca esos. Por lo general, se ubican debajo del cable de 24 pines y estarán numerados como en este caso, del 0 al 4 o al número de puertos que tenga la placa. El puerto en el que conectes los discos no es realmente relevante, pero asegúrate de saber qué cable corresponde a cada disco, lo cual te hará la vida mucho más fácil si necesitas desconectar algo en el futuro. Yo suelo usarlos por orden, más por costumbre que por otra cosa, poniendo el disco del sistema operativo en el puerto 0. Bien, este no es un video en el que trataré el tema del manejo de cables. Simplemente te digo que la idea es que queden lo menos visible posible en la parte de adelante y lo más amarrados y ordenados posible en la parte de atrás. Se suele recomendar que antes de pasar tiempo ordenando los cables, conectes todo y prendas la PC primero para asegurarte de su funcionamiento. Pero como esta PC ya estaba armada y sé que funciona, lo haré en este momento antes de conectar la GPU. Ten a la mano precintos y aprovecha todos los puntos de anclaje que te dé tu gabinete para ordenar lo mejor posible. Y ahora sí, vamos a poner la GPU. En este caso, estamos usando una Asus Strix GTX 1050 Ti versión overclock. Es una placa de gama baja de la última generación, pero que permite jugar la mayoría de los juegos actuales a una resolución de 1080p con valores medios o altos. La placa siempre deberá instalarse en el primer puerto PCI Express de la placa madre, que es el más cercano al procesador. Para ello, lo primero que se debe hacer es remover con un destornillador las placas protectoras del gabinete que corresponden a los dos slots que ocupa la GPU. En algunos casos puede ser un solo slot y en algunos 3. Luego, si no está abierta, se abre la palanca de seguridad del puerto PCI Express y finalmente instalamos la GPU. La colocamos en el puerto haciendo presión suficiente hasta que escuchamos el característico clic del cierre automático de la palanca de seguridad. Un truco interesante para evitar lo que se conoce como CPU sag, es decir, que la GPU se incline por su propio peso, es levantar con una mano la GPU cuando la estés atornillando, para asegurarte de que quede lo más arriba posible. En este caso la GPU no es tan pesada, por lo que no tenemos demasiado problema.
Simplemente colocamos los 2 tornillos y listo. Finalmente, el último paso para tener nuestra PC lista es conectar el cable de alimentación de la GPU. En este caso, como vemos, solo se requiere un cable de 6 pines, pero puede llevar 6, 8, 14 o 16 pines según el modelo de la GPU. Ahí vamos a conectar el cable que mencionamos antes, identificado como PCI Express. De nuevo, por su forma y por el gancho de seguridad, no cabe la posibilidad de error al conectarlo. Lo conectamos con fuerza y finalmente tenemos lista nuestra PC. Y bien, no queda más que terminar de cerrar el gabinete, poniendo los filtros de polvo correspondientes, los paneles laterales y estamos listos. Como vieron, armar una PC no es física cuántica, simplemente se trata de paciencia y de prestar atención a lo que se hace. Les agradezco muchísimo a todos los que vieron el video completo y espero les haya sido de muchísima utilidad.